Bien, pues aquí estamos en el aire, un poco sorprendida, Alexander, pero las conversaciones detrás de cámara a veces se vuelven muy agradables. Y muy interesante. Nos visita el abogado Félix Damián Olivares en el día de hoy, una persona sumamente agradable, abierta, ¿no? De esas personas abiertas con las que fácilmente tú conectas y haces una conversación. Abogado, buenos días y bienvenido. Buenos días. Buen día, Félix. Alexander y Lizzy, para mí es un placer. Les pido las sinceras disculpas. Salí hace 1 hora y tantos minutos, 1 hora y 15 Eso es parte minutos. de esta sociedad. Aquella promesa de que hoy son tapones y mañana serán soluciones. Bueno, nos tienen con eso mareados. Se ha evidenciado como falsa esa promesa. Bueno, qué bueno que está aquí porque hay muchos temas del derecho que nosotros quisiéramos abordar. A propósito de casos que en la justicia a veces se manejan de una forma tal que la gente se siente como, bueno, ¿y qué es lo que está pasando con nuestra justicia? ¿O quién es que está fallando en esa composición de la justicia donde el Ministerio Público juega un rol sumamente importante y a veces solamente se mira hacia los jueces sin entender que hay un Ministerio Público que tiene que levantar una serie de pruebas para llevarla allí? Y entonces como que hay una distorsión en la propia población de lo que es la justicia y los roles que deben de jugar cada quien. Usted hablaba en una ocasión del tema, el caso, por ejemplo, Odebrecht, y cómo se ha venido manejando. Claro, es un caso donde la gente y los propios políticos han señalado que es un caso donde se pretende judicializar la política, como se ha también politizado la justicia. Y ahí se dan esos dos componentes. Tanto politizar la justicia, en este caso, como también judicializar la política a los más altos niveles. ¿Qué decir sobre eso? El caso Odebrecht, yo creo que aquí se jugó desde el principio. Estamos hablando del país en donde de manera admitida por esa corporación, la constructora Norberto Odebrecht, es el país que en términos absolutos hubo más sobornos después de Brasil. ¿Y desde por el volumen. ¿En términos relativos? ¿El que más? Y en términos, digamos, relativos, por mucho, también es el que más. Entonces, ya desde el 2014 se venía generando el caso Lavallato. Y todo el esquema de Joao Santana, todo ese esquema que tiene una vinculación con la operación Lavallato, y de Lavallato caemos en Odebrecht. Sí. En el caso de esta corporación que establecía unos vínculos mafiosos y políticos, financiar campañas, te presto a mi marquetero, como dicen ellos, a mi mercadólogo, a mi hacedor de presidentes, y distorsionando todo el mercado electoral, toda la situación. Al final tú me recompensabas otorgándome obras sobrevaluadas. Ese es, digamos, en términos simples este caso. Y yo entiendo, y lo digo como ciudadano, como político y como abogado, que aquí se jugó desde un principio a que allá pegue, es decir, en Brasil cuando empezó, y que aquí no llegue. Siempre se jugó a ese tema y se esperó al último momento y se dice, bueno, no, es que es a partir de los acuerdos en Estados Unidos el 21 de diciembre del 2016 y en Suiza, entonces, y en Brasil, que entonces nosotros podemos operar. Eso es falso. Aquí se pudieron haber ido adelantando las gestiones, los trabajos, las investigaciones desde antes. Porque eso incluso era denunciado por constructoras locales de que Odebrecht ganaba todos los concursos. Sí. Y que aquí se llevó a la quiebra a muchas empresas de ingenieros y
claro, los que lograron ser consorciados con Odebrecht sobrevivieron, pero que eran por unas situaciones muy particulares. Entonces, de ahí en más, hay la percepción fundada de que no están todos los que son, ni son todos los que están. En un principio eran 14, el Ministerio Público en un acto de constricción y en algunos casos de rejuego político, y ahí es donde se politiza la justicia, en un caso claro de corrupción, decide excluir a algunas personas, diciendo, bueno, no tengo fundamento para acusar. Y eso es válido cuando es cierto que tú has hecho los esfuerzos y no hay pruebas. Pero cuando una persona te admite que has recibido más de 10 millones de dólares en transferencias, pero que dice que eso fueron para el partido, que es para el financiamiento, yo creo que obviamente si tú vas a aplicar esa regla cuando tú todos los días estás sometiendo a personas por sobornos y por malversación de fondos, tú tenías que hacerlo con todas las consecuencias. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros en materia de corrupción no tenemos un fiscal nacional anticorrupción independiente. Yo no apuesto por un ministerio público desvinculado del Poder Ejecutivo. ¿El PECA no es independiente? El PECA, por supuesto que no es independiente. Y bueno, debería serlo. Esa sería la única área del Ministerio Público que yo favorecería que fuera totalmente independiente. Pero tú dirás, bueno, tendríamos que buscar un mecanismo para poder designar allí, sea por concurso, por aprobaciones parlamentarias o incluso por algún mecanismo, a una persona buscada por Diógenes que sea un fiscal independiente, un Ricardo Nieves. Usted está pidiendo mucho. Un Guillermo Moreno, por ejemplo, que aunque es político, pero que sea independiente, y esa va a ser un área siempre política, pero que sabemos que serían personas con disposición de llevar los casos hasta las últimas consecuencias. Doctor, déjeme preguntarle esto. El Consejo Nacional de la Magistratura se apresta a revisar la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional. Usted, que es un abogado del Estado, ¿qué nota usted le daría principalmente en el caso de la Suprema Corte de Justicia? Porque aquí nada más son 3 los que tienen opción a repetir en el Tribunal Constitucional. Pero en la Suprema tengo entendido que son 8 o 9, algo así. ¿Qué calificación usted le daría a esos jueces? ¿Cómo decir? Mire, el Tribunal Constitucional se van a sustituir 4 en esta oportunidad. 3 porque se van sustituyendo por tercios y 1 porque ya cumplió la edad para el retiro, la edad límite. Lo importante en esas áreas, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, de que sean convencidos demócratas, personas con un pensamiento firme, formado, consolidado, y por demás que sean versados en derecho, que sean juristas, gente que pueda proteger la nacionalidad, que defiendan la 168-13, que no se ha defendido desafortunadamente, y no es que yo sea, sino que este país tiene que hacer respetar sus leyes. Con relación a la Suprema Corte de Justicia, va a haber una evaluación de desempeño, no es de capacidades, porque son jueces supremos, son jueces con todas las cualificaciones. Se va a ver el rendimiento, se podrán examinar perfiles filosóficos, se podrá examinar vinculaciones políticas, si las hubiere, alguna falta en el desempeño, y yo creo que de alguna manera rotará. La posición y lo interesante, y es algo que comentaba ayer con alguien, porque no me he involucrado en todo este tema, porque las cosas que pasarán, pasarán. Y aquí yo entiendo que lo que hay que romper con el desequilibrio de poder que hay a nivel general, es decir, para que se pueda recuperar la democracia en el país, y es mi criterio muy personal, el PLD debe salir del poder, aunque sea por un periodo. Debe tomarse un sabático para que se entienda que el país es de todos y de todas, que no es
que no es solamente de un consorciado de 35 iluminados y de sus intereses corporativos. Entonces, en ese mismo tenor, abogado, por ejemplo, la oposición, en el caso de Paliza, que es uno de los miembros de ese Consejo Nacional de la Magistratura, solamente 2 de la oposición, porque la mayoría obedecen, ¿no?, a la línea del presidente de la República. El presidente tiene mayoría en ese Consejo Nacional de la Magistratura y por lo tanto su voluntad se impondrá, como es lógico. Pero él se quejaba amargamente de la propuesta que hizo, donde solamente una persona le apoyó, por supuesto que fue Amarilis, todo el mundo lo intuye, para que esa selección de jueces, cuando se vote, la gente, la ciudadanía pueda ver cómo se vota. O sea, que no sea algo secreto, callado y donde solamente se lance el humo y habemos papa, sino que pueda la gente apreciar ese momento en que se seleccionan esos jueces, la calidad del proceso. Y así la calidad o el proceso mismo como tal, y que la gente pueda verlo, observarlo. ¿Cómo considera usted esa parte? Porque la ley es clara también en ese sentido. Sí, el tema, digamos, la democracia es, digamos, el régimen de la confianza en la inteligencia y buena voluntad del pueblo. Ahí va a ser una decisión política. Yo recuerdo, por ejemplo, el Congreso de Costa Rica, le llaman la pecera, porque las sesiones son prácticamente públicas y el público puede verlos a través y está ahí. O sea, es totalmente, todos los debates se hacen prácticamente en público y con respeto y todo el mundo se conoce. Entonces, yo entiendo que la propuesta de Paliza es valiosa, le da sustancia a la democracia como procedimiento formal de construcción de consensos y de que cada quien sea responsable de decir a quién escoge y por qué lo escoge, porque no es un tema personal, es un tema institucional y de votos cualificados, de la cualificación. Ahora bien, y aunque no estamos ya en tiempo de esa parte, el mejor trabajo que yo conozco, y se lo comentaba a alguien, sobre los consejos nacionales de la magistratura, es un trabajo que publicó Roberto Vergali, un autor argentino radicado en España, es juez en España de hecho, que dice por qué y para qué un Consejo Nacional de la Magistratura, y examina los modelos, el francés, el español, el italiano. El italiano tiene mayor representación. Es decir, no un modelo en donde un presidente con una mayoría mecánica puede imponer, o el partido en el poder puede imponer sin necesidad de consensos y sin necesidad de acuerdos o de pactos, imponer su mayoría. En el modelo italiano participan los colegios de abogados, las universidades, los jueces en una mayor proporción, porque me decía alguien anoche que los jueces de carrera no están representados en el Consejo del Poder Judicial, porque tanto el profesor Mariano Germán, fue mi profesor, a quien admiro y aprecio en lo personal, pero todos sabemos que él es un abogado político llevado allí por las coyunturas políticas. Y el buen amigo Fran Euclides Soto, que es mi amigo, pero en el caso de Soto hay toda una carrera en el Ministerio Público y de servicio, igual que Moscoso. Pero dicen los jueces de carrera, incluso Julio César Cano y un grupo de jueces, dicen que ellos no se sienten representados ni en el magistrado Soto ni en el magistrado Mariano Germán. Doctora, hay un abogado que anda diciendo por ahí que a pesar del transitorio, el presidente Medina puede repostularse con mira al proceso electoral del 20. Mire, yo antes de que ese abogado lo planteara, y es una discusión vieja, en los años 80 y en los 90, el profesor Adriano Miguel Tejada publicó un sugerente artículo de puede ser inconstitucional
la Constitución. Y ahí lo que se plantea en términos sencillos es lo siguiente. En reformas constitucionales, en sistemas de reformas constitucionales parciales, es decir, cuando usted solamente modifica un artículo o 3 artículos, una parte, y no una reforma integral como fue la del 2010, que fue una nueva constitución, existe la posibilidad de que una disposición constitucional sea contraria a valores, principios, derechos o libertades de esa Constitución, fundamentales de esa Constitución. Y de hecho, cuando se aprobó el transitorio, el 20º, le quedó claro, incluso a quien lo propuso, a quien exigía, que era necesario blindar esa disposición porque no se sentía seguro, porque de hecho fue escrita con nombre y apellidos. Ese 20º era con nombre y apellidos. Hay quienes dicen, desde el punto de vista de la teoría política, la ingeniería política, que una reforma dirigida a salvar una crisis o una situación permite que usted legisle en singular, porque ahí se legisló en singular en contra del licenciado Medina Sánchez, Danilo Medina Sánchez. Entonces, yo comparto el criterio de ese jurista y abogado de que esa disposición podría ser atacada, es decir, por inconstitucionalidad. Porque yo entiendo que no podía legislarse o normarse en ese sentido. Ahora, se puede hacer cuando usted va a hacer reconocimientos especiales, es decir, como mediante una ley usted le va a otorgar el título de héroe nacional, entonces se hace una ley y ahí se legisla en especial, pero no para cercenarle derechos. Y usted dirá, bueno, pero hay derecho a la reelección. No, no, yo quiero que tú me trates igual que todo el mundo. Porque si es... Pero el presidente nunca se le ha tratado igual que a todo el mundo, porque esa Constitución también, abogado, se cambió para el presidente de la República poder repostularse. ¿Eso no es también un privilegio demasiado grande a una persona de los 10 millones de personas que viven en un país? Eso, no es un privilegio. Eso sería discutible. Esa parte sería discutible porque esa misma reforma rehabilitó otros expresidentes que conforme a la norma anterior no podían repostularse. Sí, pero es que siempre va a impactar en alguien. Es que desde el 1800... Porque, por ejemplo, esa misma reforma a la Constitución también dice que ningún otro presidente, ni se llame Danilo Medina, o Luis Abinader, o Leonel Fernández, o Hipólito Mejía, se podrá repostular más de 2 periodos. O sea, en este caso ya Danilo agota 2 periodos, pero después van a ser Pedro, después va a ser José. Y lo mismo le va a pasar a Pedro, a José, que a Danilo. Eso yo creo que ¿Y cuál es la solución a esa parte, porque fíjese que de todas las reformas que ha recibido la Constitución de la República, salvo la original, la de Moca, la del 63, o pudiéramos decir la del 29, la del 63, la de 1908 y ahora la del 2010, la mayoría de las reformas han sido adoptadas con criterios oportunistas y coyunturales. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué ocurre con eso? Lo que decía Carl Lowenstein, que reformas constitucionales o revisiones constitucionales emprendidas con criterios oportunistas para favorecer a un individuo o grupo de individuos terminan erosionando el sentimiento constitucional. Es decir, usted dice, bueno, pero cuando se reformó para favorecer a una gente, entonces la Constitución es, como decía Fernando Lasalle, un pedazo de papel. Un pedazo de papel. Y se reforma cada vez que uno le dé la gana o una interpretación de un grupo. A conveniencia. Entonces, pero ahora es que quieren quitar el transitorio que ellos mismos pusieron. O sea, es un relajo la Constitución. Responde al paralelogramo de fuerzas. En aquel momento, para pactar y salir, dice, está bien, ponlo ahí, que yo sé que es inconstitucional. Y ahora en este momento, para seguir para adelante, entonces vamos a quitarlo. ¿Qué relajo es? Hay un tema, y es un tema de discusión, ¿cómo decir? Sería un tema de discusión. Por mí, la mejor reforma constitucional es la que no se hace. ¿Por qué? Porque la Constitución lo que hay que hacer es asumirla, vivirla, pero ya en lo político y en lo cultural, yo entiendo que aquí no debería existir reelección, que aquí debíamos tener
una gestión pulcra y eficiente de la cosa pública y que el que vaya ahí vaya a servir, no a conformar grupos corporativos y pertenecer o representar los intereses de un Por cartel. eso el modelo americano es bueno. Gracias a, bueno, es el que tenemos aquí en el país hasta el momento y lo establece la Constitución de la República. Si es bueno, pues usted está complacido, compañero. Gracias al abogado Félix Damián Olivares por su visita en el día de hoy. También a ustedes, amigos, porque ustedes saben que hoy es viernes, ¿verdad? Perdón, jueves. Y los jueves tenemos Vida en Balance con Eileen Curi, que está tempranito hoy por acá, lista para traernos algunos temas de interés. Ya verán ustedes los temas de hoy, que son variados y que impactan en todo el sentido de la palabra. Eileen ha venido a llenar ese espacio que faltaba aquí en Por la Mañana, trayendo una diversidad de temas tremendos. Y ya las reacciones de la gente, las manifestaciones de sentirse cómodos con esta sección han llegado. Compañero, pásela bien. Hasta mañana. Yo la semana próxima estaré de viaje, tengo unos compromisos fuera del país, pero ya estaremos por acá y ya les contaré cómo me fue. Hasta mañana.